Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com. También pueden hacerlo en nuestras redes sociales, como lo es Reporte Médico RD en el Instagram. Hoy tenemos un programa bastante importante sobre la cardiooncología, y para eso nos acompaña la doctora Roxana Aguasanta. Ella es parte de nuestro staff. Y importante también mencionar que ahora en febrero se conmemora lo que es la lucha contra el cáncer. Entonces, a propósito de todo esto, vamos a hablar con la doctora Aguasanta sobre todo lo que es la importancia de la cardiooncología dentro del proceso de los pacientes que están pasando por esta patología. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder estar aquí y compartir con usted. Podemos decir que la cardiooncología es la subespecialidad clínica más joven de la cardiología y consiste en que ambas especialidades, la cardiología y la oncología, se hermanan para llevar un proceso más llevadero para acercar estos pacientes y sobre todo tener un seguimiento adecuado para evitar interrupciones en los tratamientos quimioterápicos. Sabemos que estas drogas son muy cardiotóxicas, entonces el papel del cardiooncólogo es sobre todo vigilar que la salud cardiovascular de nuestros pacientes siempre se mantenga preservada. Nosotros somos un equipo multidisciplinario que trabajamos a la par con el oncólogo y el hematoncólogo, que son sus médicos de asistencia, y nosotros intervenimos para identificar los factores de riesgo que puedan tener estos pacientes antes de recibir la quimioterapia y, por ende, en ese proceso, saber cuánto puede atentar estos medicamentos contra la salud cardiovascular de nuestro paciente. Por eso, inmediatamente, habiendo identificado el riesgo de estos pacientes, nosotros hacemos un acompañamiento para evitar interrupciones en el tratamiento y que sus médicos de asistencia, el oncólogo y el hematoncólogo, puedan cumplir esos esquemas de tratamiento y se lleven a cabo de forma exitosa. Sí, a propósito de todo esto, la doctora Aguasanta es presidenta del Consejo de Cardiooncología de la Sociedad Dominicana de Cardiología, esto bajo la presidencia de la doctora Noemí Cueto. Y es importante mencionar para que todos ustedes estén en conocimiento de que este Consejo de Cardiooncología está integrado por un número importante de doctores que están trabajando de la par de la sociedad dominicana. Sí, nosotros como sociedad tenemos un papel importante de dar a conocer qué es la cardiooncología. Como es una subespecialidad nueva, es emergente, para que todos los colegas sepan cómo es el manejo de un paciente que ha pasado por este proceso de recibir quimioterapia y si ha tenido una complicación que es cardiotoxicidad. La cardiotoxicidad puede ir desde síntomas simples hasta los más complejos, es decir, desde simples palpitaciones en el momento de la administración del medicamento u horas o días después, hasta fallo cardíaco. Entonces, nuestro deber sobre todo es evitar eso y que en caso de que aparezcan esos síntomas, porque va a tener cardiotoxicidad. Sí. Lo que nosotros vamos siempre a ir de la mano con que esas afecciones sean mínimas, sean las más simples, las que no repercuta de forma negativa con relación a nuestros pacientes. Doctora, y en este caso, ¿qué beneficios aporta la consulta del cardioncólogo?
Mire, ante todo, nosotros vamos a estratificar al paciente. Vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente y cuáles son las posibles complicaciones que pueda tener el paciente en dependencia de la enfermedad de base y el esquema de quimioterapia que el paciente va a recibir. Okay. Porque, entiéndase, la quimioterapia son drogas muy cardiotóxicas. Entonces, las características del paciente oncológico es que recibe cócteles de drogas. Entonces, esos cócteles hacen que el efecto negativo de esas drogas aumente, que se va a ver, va a tener un peor pronóstico si ese paciente tiene factores de riesgo importantes y no están compensados. Entonces, nosotros identificamos los factores de riesgo. Esos factores de riesgo, si el paciente está descompensado de una enfermedad de base, nosotros compensamos a ese paciente, identificamos cómo está funcionando su corazón, porque esto es piedra angular de que un paciente pueda recibir su tratamiento con quimioterapia. Exacto. El corazón debe estar funcionando adecuadamente de forma y también estructuralmente. Nosotros nos auxiliamos de un arsenal terapéutico para que en esos pacientes que no tengan una buena función ventricular, poder mejorarla. Y los pacientes que tienen buena función y que tengan riesgo de hacer cardiotoxicidad importante, nosotros tenemos medicamentos que le denominamos cardioprotectores para evitar que esas complicaciones sean las mínimas. Pero aquí nuestra misión es vigilar ese proyecto, vigilar que el paciente pueda recibir su esquema de quimioterapia y que pueda salir lo más exitoso posible de ese proceso. Porque el hematoncólogo y el oncólogo siempre se van a auxiliar de nosotros. Ellos son sus médicos de asistencia y cuando identifican alteraciones, ellos refieren el paciente a nosotros y nosotros podemos intervenir. Aquí lo más importante es la conciencia y ese despertar de que nosotros tenemos un papel importante y de que nosotros somos un equipo. Porque años atrás, muchos de estos pacientes con estos diagnósticos ominosos eran descartados para poder recibir su tratamiento con quimioterapia, porque muchos ya traían una enfermedad cardiovascular importante, como un infarto cardíaco que haya evolucionado mal, que no se haya podido revascularizar y por ende haya quedado el paciente con una función ventricular baja. También cabe destacar de que hoy por hoy tenemos un arsenal terapéutico mayor y mejor para tratar estas entidades. Entonces, con relación a años atrás, teníamos esa desventaja, pero hoy por hoy tenemos mejores recursos y el éxito de este seguimiento es mayor. Entonces, estos pacientes, muchos no se beneficiaron. Hoy por hoy, gracias a nuestra intervención y gracias a que hoy por hoy la cardiooncología es una subespecialidad, los pacientes en sentido general pueden beneficiarse de, ya teniendo el diagnóstico de una enfermedad oncológica, puedan tratarse. Okay. Doctora, es importante mencionar los factores de riesgo que hacen más vulnerables a estos pacientes. Sí, tanto los factores de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular como para poder ser diagnosticados o contraer una enfermedad oncológica son los mismos. Los malos hábitos alimenticios, el colesterol alto, una dieta rica en sal, en alimentos fritos, es decir, con grasas saturadas, pacientes que de por sí tienen una enfermedad de base como la diabetes, que es muy importante, la hipertensión. Si estas dos enfermedades no tienen un buen control, entonces de entrada estos pacientes puede que evolucionen mal. Por eso nosotros tenemos que compensarlo, pero también hay pacientes que estas drogas hacen que puedan debutar con esas enfermedades. Hay drogas específicas que sus efectos secundarios son a alterar la presión arterial y muchos
se quedan siendo hipertensos, al igual que pacientes diabéticos. La quimioterapia altera desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista de la presión arterial. Nosotros identificamos esas alteraciones, ponemos un tratamiento adecuado, vigilamos, pero muchos de ellos van a continuar con ese tratamiento. Exacto. Así también, otro factor de riesgo son los neumópatas. Pacientes que tienen una enfermedad obstructiva crónica, pacientes fumadores de larga data. Todo eso hace que disfuncione el endotelio vascular, que de por sí siempre hay que destacar que todo paciente que venga con estas enfermedades de base y estos factores de riesgo, el hecho de haber sido diagnosticado con una enfermedad oncológica y haber recibido quimioterapia va a ser otro factor de riesgo que se va a agregar. Por eso, siempre abogamos que el paciente, aunque haya superado su enfermedad oncológica, debe continuar con el chequeo cardiovascular, porque desde el punto de vista oncológico, su médico de asistencia pudo tratarlo, tuvo una buena evolución con relación a su tratamiento y puede ser dado de alta. Pero desde el punto de vista cardiovascular, esos pacientes tienen más riesgo de hacer tener una enfermedad cardiovascular mayor a futuro. Por eso es que esto va a ser un continuo cardiovascular y también tomar en cuenta que la edad de estos pacientes es un marcador importante, porque la mayoría de estos pacientes van a debutar después de los 50 años y ya de por sí, por algo degenerativo, algo fisiológico, ya estos pacientes tienen sus alteraciones que son pautadas por la edad. Claro. Y al tener esta enfermedad y haber sido tratada, ese factor de riesgo se agrega. Por eso es que el chequeo cardiovascular es un continuo. Claro. Doctora, ¿y en qué momento tiene que el paciente consultarse? ¿Cuál es el momento preciso dentro del proceso? Ya inmediatamente el paciente está en el tratamiento, su médico va a asignar chequeos programados, pero ya fuera de los esquemas, ya siendo dado de alta, el paciente, en dependencia de los factores de riesgo, debe ir cada 4 meses a consulta o nosotros lo pautamos. Eso siempre va a ser individualizado. Personalizado. Exacto. Según la edad del paciente, los factores de riesgo, según cómo fue su proceso. Hay algunos procesos que el paciente evoluciona de forma adecuada. Hay otros que tenemos que hacer intervenciones. Pero le digo que todo paciente siempre va a ser individualizado. Siempre vamos a ver al paciente único, porque no son las enfermedades, son los pacientes con enfermedades puntuales. Todo paciente puede responder igual. Y uno, por el hecho de que tal vez un paciente que tenga que no tenga ningún factor de riesgo o su riesgo cardiovascular sea bajo, no podemos confiarnos. Claro. Porque en el proceso pueden aparecer complicaciones que están de la mano con todos. Sí. Pero el que tiene ya su injuria cardiovascular, el que tiene ya un factor de riesgo identificado, ese es más propenso. Por eso es que nosotros siempre debemos ir de la mano. Y estamos aquí para llevar sobre todo ese mensaje de que los chequeos cardiovasculares deben ser continuos. Y le exhortamos a toda la población que independientemente de que se sienta bien, ya cuando tenemos cierta edad, 45, 50 años, acudir a los chequeos de forma preventiva. Ante todo, nosotros como cardiólogos somos abanderados de la prevención cardiovascular, porque es el pilar de todo, donde podemos identificar alteraciones que pueden tratarse en tiempo y evitar las complicaciones. Así que la prevención cardiovascular es pilar del tratamiento. De hecho, cuando nosotros ponemos un tratamiento médico, el principal tratamiento es el no farmacológico, porque nosotros queremos o aspiramos que nuestros pacientes tengan un estilo de vida cardiosaludable, sobre todo con la alimentación, y evitar
la obesidad, el sobrepeso, tener un estilo de vida donde podamos hacer actividades físicas, combinar esas actividades lúdicas con las actividades deportivas, con las actividades recreativas. Y hoy por hoy también a las familias le exhortamos que sean más precoces y que incentiven a sus niños para que crezcan, para que sean adolescentes y adultos más sanos. Correcto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa acá en Reporte Médico y ya volvemos con este interesante tema con la doctora Roxana Aguasanta. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Y estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Recordar que estamos hablando de cardio-oncología con la doctora Roxana Aguasanta, que ella es presidenta del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Y doctora, vamos a hablar un poco sobre esos pacientes que están padeciendo el cáncer. ¿Cómo pueden mantener ellos su corazón sano? Mire, la alimentación es muy importante, porque como nosotros somos un equipo multidisciplinario, también nos auxiliamos por la parte de nutrición. Okay. La nutrición, sobre todo la cardiosaludable, rica en frutas, vegetales, con los carbohidratos, consumirlos de formas moderadas, las grasas, preferiblemente las no saturadas, los alimentos fritos hay que eliminarlos y sobre todo una hidratación adecuada, porque estos pacientes durante estos procesos pueden tener vómitos, diarrea, se deshidratan de una forma muy rápida. Exacto. Son muy vulnerables. Y la hidratación en este periodo bajo tratamiento es muy importante. También nosotros vivimos en un país tropical, que eso también puede impactar en la hidratación de los pacientes. Pero el soporte nutricional es de las cosas que más en cuenta se deben tomar. También el paciente oncológico puede hacer actividad física. Lo que esto va a estar relacionado con los días que reciba su tratamiento. Siempre los primeros días, 3, 4, 5 días, estos pacientes pueden tener los efectos clásicos posteriores a la quimioterapia, pueden empezar a estar cansados, pueden aparecer los vómitos, las diarreas, el malestar general, dolores articulares. Ya fuera de estos días, el paciente puede hacer actividad física. Lo que uno recomienda sobre todo es las caminatas, que es lo más fisiológico y vamos a decir que es lo más asequible, lo más fácil para todos los pacientes. Pero es sencillo, es fácil, pero es efectivo. Pacientes que salgan a caminar al aire libre son cosas también que disipan la mente del paciente y le ayudan a relajarse. Porque el ejercicio libera estrés, ante todo. Y evitar el hábito de fumar. Si es un paciente que fuma, debe eliminar el hábito de fumar. En ese tiempo no debe tomar bebidas alcohólicas. En ese tiempo no debe consumir refrescos, bebidas energizantes. No debe consumir todo lo que pueda alterar las bebidas energizantes en sentido general. Nada que genere alteraciones en sentido general. Siempre encaminarnos a una dieta cardio saludable y también respetar los horarios. Son pacientes que como van a estar en función de su tratamiento deben descansar. Son pacientes también que tienen que estar en ambientes tranquilos porque sabemos que todo este proceso altera la dinámica familiar. Sí, totalmente. Pero son pacientes
que deben abocarse a su proceso y estar tranquilos, porque desde el punto de vista psicológico también los golpea mucho. Por eso nosotros trabajamos de la mano con un equipo multidisciplinario. Todo paciente que ha sido identificado con una enfermedad oncológica debe ser evaluado por un psico-oncólogo de entrada, Sí. para que le dé las herramientas necesarias para poder hacer el abordaje como paciente con enfermedad oncológica y cómo poder enfrentar este proceso. Ya en las interacciones con los médicos, las interacciones con sus familiares, las interacciones con las amistades, Ujú. para que esté en función y abocado a su enfermedad. Profundízame un poco esa interacción del hematólogo con el oncólogo, el cardiooncólogo. ¿Cómo se lleva a cabo? Mire, nosotros somos un equipo donde ya el paciente estando diagnosticado e identificado, nosotros lo recibimos y estratificamos el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular que el paciente tiene, Ujú. en dependencia de su edad, en dependencia de su sexo, en dependencia de su contextura física, si es un paciente que está obeso, sobrepeso. Exacto. Vemos su chequeo de analíticas, cómo están los lípidos, cómo está la glicemia, Ujú. cómo están los minerales, el sodio, el potasio, cómo está su función renal. Y si tiene una enfermedad de base, si es diabético, si es hipertenso, si es neumópata. Ujú. Y ya teniendo la estratificación de este paciente, ¿cuál es el tratamiento que va a recibir? Si incluye un cóctel de drogas cardiotóxicas, todas son cardiotóxicas, unas más que otras. Vamos a traer a colación la doxorubicina, que es la quimioterapia, es la droga killer, es la droga más cardiotóxica y es la droga que es afín a muchos esquemas de quimioterapia. Ya inmediatamente identificando que este paciente va a recibir tratamientos con doxorubicina o antraciclinas, como también se conoce, es de la familia de las antraciclinas, ya de entrada ese paciente tiene un riesgo mayor de hacer cardiotoxicidad. Correcto, sí. Tiene riesgo mayor de hacer cardiotoxicidad. Nosotros entonces procedemos a la cardioprotección para que durante el tratamiento de quimioterapia tenga los efectos más, atenuamos esos posibles efectos deleterios y hacemos un seguimiento muy cercano. Entonces nosotros interactuamos con sus médicos de asistencia, que son el oncólogo y el hemato-oncólogo. Ellos, previo a recibir cada ciclo de quimioterapia, son evaluados por su médico. Y si identificamos alguna alteración desde el punto de vista cardiovascular, son referidos a la consulta de cardio-oncología. Pero nosotros también tenemos una herramienta muy importante, que son las enzimas cardíacas, que deben realizarse previo a cada ciclo de quimioterapia, porque podemos monitorizar las alteraciones que esas drogas están teniendo en el aparato cardiovascular, y también nos auxiliamos de una herramienta que es la ecocardiografía con strain, que tiene tiempos, tiene pautas para realizarse y monitorizar cómo está funcionando el corazón. Con esas herramientas, con el seguimiento clínico, nosotros podemos identificar si el paciente tiene una buena evolución desde el punto de vista cardiovascular, si ha tenido alguna repercusión importante, porque cardiotoxicidad van a tener. Pero denominamos cardiotoxicidad desde palpitaciones, Sí. desde posibles alteraciones de la presión arterial, ya sea que suba o que baje, alteraciones del ritmo cardíaco, pero siempre evitando la más temible, que es el fallo cardíaco, el fallo ventricular. Claro. Es decir, que su corazón como bomba no funcione de forma adecuada, no pueda suplir, no pueda eyectar la sangre oxigenada de forma adecuada a la economía corporal. Entonces, nosotros estamos en constante comunicación. Por lo menos cuando se usa en la radioterapia, en este momento la zona de irradiación
están mucho más focalizadas en este momento por la llegada de la tecnología. Sin embargo, y los tejidos de repente no sufren tanto, pero en este momento, ¿cómo se desarrolla el proceso de la radioterapia en la cardiología? Mire, enhorabuena, ya con los años, ya la radioterapia es más específica y más localizada. Y de hecho, beneficia al paciente de que la zona a radiarse va a tener la mínima interacción con los demás tejidos aledaños. Es decir, hoy por hoy la radioterapia es lo menos nociva con relación a la trayectoria que ha tenido en años. Uh-huh. Y eso beneficia sobre todo a nuestros pacientes. Pero el paciente que va a recibir tratamiento, sobre todo en el tórax, más cercano, más próximo al corazón, claro, tiene más riesgo. Pero gracias a esa localización, hoy por hoy, esas alteraciones son menos día a día. Y eso es gracias a la tecnología y gracias a que se ha podido documentar y que se ha relacionado y que se sabe que el hecho de haber recibido quimioterapia y si se añade tratamiento con radioterapia, entonces es más propenso. Correcto. Doctora, ya estamos terminando este episodio del día de hoy. ¿Qué podemos resumir dentro de todo lo que hemos dicho en este episodio? Que la cardio-oncología es una subespecialidad que llegó para quedarse, que nosotros interactuamos de la mano de forma directa con el oncólogo, el hemato-oncólogo, el radio-oncólogo, cuando la ocasión lo amerite, que nosotros somos un equipo multidisciplinario donde también interactúan especialidades como nutrición, como cuidados paliativos, como psico-oncología, también con el cirujano oncólogo, con el ginecólogo-oncólogo, que somos un gran equipo que no pierdan nunca la oportunidad de que el paciente se beneficie de ser evaluado por un cardio-oncólogo, de que identifique su riesgo, de que si hay alteraciones puedan ser tratadas y puedan ser compensadas, de que ese paciente se beneficie de tener tratamiento cardioprotector, de que pueda tener un seguimiento adecuado con las herramientas que tenemos a mano, con fármacos cardioprotectores, con el seguimiento con enzimas cardíacas, con el seguimiento con la ecocardiografía con strain, que podemos identificar a tiempo una alteración mayor, es decir, la cardiotoxicidad, podemos identificarla de forma subclínica antes de que el paciente tenga síntomas de fallo cardíaco. Exacto. Y que el hecho de haber recibido la quimioterapia es un factor de riesgo que se agrega a los factores que de por sí tiene el paciente, porque en la mayoría de estos pacientes van a llegar en edades por encima de los 45-50 años, que ya de por sí tienen las alteraciones propias del proceso degenerativo, sí, y que esto es un continuo cardiovascular, de que no solo se limiten a que el paciente fue tratado y si tuvo un proceso exitoso y fue dado de alta, porque sabemos que ya un paciente que recibió de forma completa su esquema de quimioterapia, ya a los 5 años de abstinencia terapéutica, de chequeos, por encima de los 5 años se denomina superviviente, pero está documentado que estos pacientes años más tarde, de 5 años, 10, 15, tienen riesgo de hacer cardiotoxicidad tardía por el hecho de haber recibido tratamiento con quimioterapia sin otro factor, sin otra enfermedad identificada. Por eso le exhortamos que el chequeo cardiovascular es un continuo y que siempre deben acudir a su chequeo de cardio-oncología, que gracias a esta interacción que tenemos con el oncólogo y el hemato-oncólogo, ellos también les exhortan a los pacientes que acudan a nuestras consultas. Correcto. Doctora, ¿dónde podemos acceder a sus consultas? Mi consulta privada es en el Centro Médico Dominico Cubano.
También trabajo en el Centro de Especialidades y Obesidad, CENDOE, y estamos allí para darle el apoyo necesario a nuestros pacientes cardioncólogos y a todo paciente que necesite una consulta de cardiología en general. Claro. Doctora, ¿su número telefónico, su Instagram? Mi número telefónico es 829-319-9089 y me pueden buscar en Instagram como doctora _Rosanna _Aguasanta _cardio. Ok. Bueno, y gracias a todos ustedes, doctora, gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta este momento del episodio. Recuerden que también pueden ir a nuestro directorio médico que está en la parte trasera de nuestra revista impresa de reporte médico, y allí pueden encontrar también toda esa suite de doctores, especialistas que nos acompañan allí. Gracias a la doctora. Gracias también a la Sociedad Dominicana de Cardiología, a la doctora Noemí Cueto, que siempre está colaborando también con Reporte Médico. Y bueno, recuerden que Reporte Médico es una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.